Shalom. Así hablaba Yahshua, ¿verdad? Sí, Shalom a vosotros. Y pasaba como nada entre las paredes cuando resucitó. ¿Lo recuerdan? Sí. Pasaba, llegaba y Shalom a vosotros. Mire qué sorpresa sería si nos hiciera así, ¿no es cierto? Sería realmente muy, muy lindo. Vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Mariana se fue. Sí. No sé por qué había dejado la nena. Sí. Porque para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia. Amén. Simplemente ese versículo, porque para mí el morir es Yahshua y para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia. Padre, en el nombre de Yahshua, otra vez me acerco a tu presencia, sabiendo que tus ojos nos están mirando. Tú eres nuestro Padre Celestial y nosotros nunca pasamos desapercibido. Donde quiera que estemos, siempre estarás observándonos. Pido que hagas viva en este momento tu palabra, que tu Ruach HaKodesh tome el control de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, Padre, porque realmente estamos aquí en la tierra y estamos necesitados de ti, de tu amor, y que tú nos comprendas en todas aquellas cosas que vivimos y que seas tú el que pase bálsamos en los momentos de tristeza y angustia dentro de nuestros corazones. Te bendigo, mi Padre, en el nombre de Yahshua, Emet y Emet. Y tomamos asiento en el nombre de Yahshua. Prácticamente allí, como decíamos antes, el apóstol, el rabino Saúl, hablando lo que era tan importante para él el vivir era en Yahshua y si moría era ganancia. Pero él dice en el versículo 22, más bien el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si el vivir en la carne es para beneficio de la obra, entonces él no sabría qué escoger. O sea que él da tremenda importancia a la muerte física, porque así como nosotros sabemos que es una forma de quedar libre de este cuerpo de muerte, es una forma de dejar de padecer, ¿no es cierto? Como padecemos en este mundo, hay gente que padece mucha hambre, hay gente que padece tristezas, soledades, aflicciones, enfermedades, de diferentes cosas que le pasan en la familia. Hay la gente en estos últimos, siempre fue así, generaciones tras generaciones, pero en estos últimos tiempos el sufrimiento se ha hecho realmente grande sobre la faz de la tierra. Y nosotros pensamos, por ejemplo, muchas veces cuando está por llegar ese momento final, ¿verdad?, de nuestra vida, y pensamos que será. O cuando un ser amado está para partir para la eternidad. Para nosotros es un momento muy difícil en el cual todos quisiéramos ser comprendidos. Ese momento tan difícil en el cual quisiéramos estar rodeados de aquellas personas que amamos y que incluso se acercan en esos momentos difíciles, personas que ni siquiera tenemos acercamiento con ellos, pero de todas formas se acerca a darnos un saludo de consuelo a nuestra vida, y todo eso nosotros guardamos dentro de nuestro corazón
con profundo agradecimiento. Cuando se acerca ese momento tan difícil, en el momento en cual muere un ser querido. Vieron que nosotros somos todos orgullosos, ¿verdad? Y que prácticamente nunca tenemos conciencia que un día va a morir uno de las personas que nosotros amamos. Puede ser un hijo, puede ser una hija, no importa que estén en la más perfecta salud, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hermano, puede ser cualquier familiar que esté a punto de morir y que nosotros lo amemos porque nosotros amamos a nuestros familiares, pero que muchas veces cuando llega el momento, esto lo pasa a todo el mundo, toda la gente lo pasa, momentos de tremenda angustia, de tristeza, cuando se tienen que despedir de ese ser que ha compartido años con ellos. Años de alegría, años de tristeza. Los hermanos, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros hermanos de sangre, son hermanos que han compartido trabajo de niños, ir a la escuela juntos, comer juntos, se han comido juntos los chancletazos de la madre, los cintazos del padre, pero el hecho es que han tenido una vida juntos y es muy doloroso cuando uno de ellos parte y queda el otro. Lo mismo cuando mueren los padres. Y uno piensa que esto nunca nos va a acontecer. Uno piensa que está todo bien y que nunca estas cosas van a pasar, sino que uno muchas veces en este mundo uno actúa con altanería, con orgullo y nunca se da cuenta que un día va a tener que sumirse en la más profunda tristeza y angustia, en especial aquellos que tienen familiares que no son creyentes o aquellos que tienen familiares creyentes pero que no cumplen con las leyes del amor. Con las leyes del amor. Eso es realmente muy triste. Cuando un ser querido llega al momento de la muerte, para nosotros la muerte es algo cruel en esos momentos, es algo injusto, es una tremenda maldad. Se piensa, ¿por qué? ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Yahweh me hizo esto? ¿Por qué Yahshua permitió esto? ¿Qué voy a hacer ahora? Hay momentos que son realmente muy difíciles porque la persona ahí sí o sí tiene un encuentro con sí misma. Bueno, el hecho es que hay diferentes formas de poder comprender por qué razón Yahweh permite las cosas, ¿no es cierto? A veces cuando las personas tienen una enfermedad terminal, ni así la persona se consuela, pero en todo esto nosotros podemos decir que sí, que encontramos al Adón a pesar del tremendo dolor y que sentimos. Nosotros sabemos que la muerte es una experiencia intrusa en nuestras vidas, porque el hombre ni la mujer no nacieron para morir, nacieron para vivir eternamente. En esa condición la puso el Adón en el Edén para vivir eternamente y en comunión con Él. Entonces nosotros sabemos que es nada más que una experiencia intrusa, pero la diferencia es que el creyente, el que cree en Yahshua, porque Él es el único camino para llevarnos a vida eterna. El que cree en Yahshua sabe que tiene que pasar por esa experiencia, o que los familiares que son creyentes tienen que pasar por esa experiencia, pero no es un adiós, para nosotros es un hasta pronto. Es un hasta mañana, es un hasta pronto. Y bueno, y ¿saben qué? Sí sufrimos mucho, lloramos mucho. Nosotros, por ejemplo, yo como pastora, a veces no puedo comprender las cosas, sabiendo lo grande y bueno que es el Adón. Uno piensa, podías haberle dado más tiempo de vida, podías haberla dejado que esta persona se gozara con nosotros dentro de tu casa de oración.
Pero hay algo que es muy importante para todos nosotros que tenemos que comprender, que muchas veces las personas, a pesar que el Adón de salud, a pesar que el Adón nos prospere, no nos deje faltar nada, a pesar de toda la bondad de nuestro Padre Celestial, las personas tienen libre albedrío y muchas veces incluso lo pueden dejar de costado después de haberle bendecido. Recuerdo que había alguien que siempre decía dentro de nuestra congregación que él, Yahweh, Yahshua, nos había sacado del anonimato. Y yo decía, qué tremenda verdad que era y que es esa palabra, porque no éramos nada. Pero un día Él nos sacó de entre medio de tantas personas, cuando no éramos más que una escoria, una porquería, haciendo las cosas al revés en el mundo. Él nos sacó de esa vida errada, esa vida malvada que teníamos y transformó nuestra vida y nosotros pasamos a ser otra clase de persona. El hecho es que sí, nosotros lloramos por las personas, pero no lloramos con una lágrima de desesperanza. Lloramos porque sabemos que ya comenzamos a extrañar a esa persona hasta que vuelvamos a verla. Pero sabemos que la vamos a ver. Es diferente que la gente que no conoce a Yahshua, esa gente que no tiene, o que a veces dicen conocerlo, que están dentro de la congregación, pero que cuando llega en el momento hacen tremendos teatros. Tal vez yo lo exprese así, tal vez yo no comprenda, tal vez soy negativa en esta expresión, que hacen teatro porque lloran, porque gritan, porque prometen cosas que nunca la van a cumplir a alguien que ya está muerto y que no sirve de nada. Lo importante para todos nosotros como creyentes, como siervos del Adón, es poder usar bien el tiempo de nuestra vida y el tiempo de vida de los seres que nosotros amamos, hablándole de Yahshua, y que esta vida se extiende hacia una vida eterna dentro de su reino. Eso es muy importante, que nosotros no pierdamos el tiempo, porque después, cuando pasen las cosas, podemos quedarnos llorando y lamentándonos y haciendo teatro. Incluso cuando la persona está viva, nosotros podemos decirle las cosas, las expresiones que nunca nos atrevimos a decirle, porque cada persona tiene cosas muy lindas y cosas buenas para con nosotros, y a veces somos incapaces de decir, bueno, gracias por lo que hiciste por mí, sos una maravillosa hermana, un precioso hermano, un compañero sin igual en el trabajo, sos una persona especial, siempre te veo feliz, siempre estás contento, siempre estás bien, y hay cosas que nosotros no decimos y todo eso queda. Por ejemplo, cuando teníamos, yo siempre le decía a mi madre, yo decía, mamá, yo te quiero mucho, y el día que me faltes, si faltas antes que yo, no sé qué voy a hacer. Una madre es algo realmente muy grande, muy especial, lo mismo que un padre, y lo mismo que un hermano, que uno vive con ellos, y que el día a día, y que nos lleva en ese momento de separación. Ya sabemos que va a faltar mucho tiempo para vernos y que comenzamos a extrañar, y por esa razón lloramos, pero no con desesperanza, no con desesperación, porque sentimos mucha paz en medio del dolor. Nos duele, sí, como yo decía, nos duele mucho, pero bueno, es lo que el Adón ya ha decretado, ¿verdad? Nos decimos un hasta pronto, te veo pronto, o ya pronto nos vamos a reunir, ¿verdad? Siempre hay palabras que se dicen porque es la verdad, pero nosotros somos muy coherentes con las cosas que nosotros hablamos. Yo creo que incluso los cristianos, son personas sabias
Y que el cristiano que realmente es cristiano, que respeta la palabra, sabe comportarse realmente. Y son personas llenas de esperanza. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 2, dice que para todos, ¿verdad? Para todos los creyentes, para toda la gente, dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Porque allí nosotros podemos tener ese momento tan importante de reflexionar sobre que esa misma cosa nos va a suceder a nosotros. Si alguno llegó a encontrar, por favor, léalo. 7:2, pastora. Sí. Más vale ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente. Amén. Es como les decía, ¿no es cierto? La muerte no tiene edad. A veces muere un niño, nosotros decimos, qué injusticia que hizo la dona. Muere una persona que es valiosa para nosotros, una madre, un padre, un hermano, una hermana, y para nosotros son seres valiosos. Esas personas que tienen un amor incondicional, que cuando uno necesita están, esas personas que valen lo que pesan en oro. Pero la palabra a nosotros nos indica de que tiene que partir, y por más que el sufrimiento sea grande, nosotros también tenemos que pensar que un día también vamos a pasar por eso. Y que cuando nosotros, como dice la palabra ahí, vale más ir a la casa de luto. Yo creo que en estos últimos tiempos, hermanos, la gente está realmente sin amor. Muere un vecino de años y ni un vecino va ni siquiera al entierro. Uno por amor a los familiares, yo recuerdo que algo que mis padres siempre me enseñaron era que cuando moría un familiar de un amigo, de alguien, que uno tenía que acercarse hacia la casa que estaba de luto para demostrar el amor y la amistad que tenía con esa persona. El amor a la amistad. Fíjense la enseñanza que daba el Adón. Yo recuerdo todo lo que mis padres siempre me decían, pero es exactamente lo que dice la palabra. Y con eso, cuando uno va por la amistad que tiene con tal persona, uno no solo cumple en forma espiritual con las personas que uno ama, sino que queda demostrado allí también la educación que se ha obtenido en la vida. Porque después de que va y dice, ay, pobre, era tan bueno, yo lo siento mucho lo que te pasó, esas son palabras huecas, palabras que no tienen valor, porque las cosas uno las demuestra con obra, no con palabras, sino con obra. Y, por ejemplo, hoy para mí es un día que me dolió mucho como pastora, que me considero pastora y no me interesa la opinión de nadie. Hoy realmente sé lo que soy, sé lo que valgo, sé de dónde vine y sé a dónde voy. Pero, por ejemplo, esta mujer que falleció hoy, que sí o sí, aunque no estaba congregada dentro de esta congregación, pero ella habrá estado más o menos hace mucho tiempo, un año congregada más o menos, y acudía a veces hasta 2 veces a la semana, y había sido muy bendecida dentro de nuestra congregación. Nair, su nombre Nair Fernández. Y cuando se enfermó de cáncer, dejó la iglesia y se enfermó de cáncer. Y primero dejó la iglesia y luego se enferma de cáncer. sí, primero dejó la iglesia y después se enfermó de cáncer. Y cuando se oró por ella quedó como una mujer sana, cocinaba, corría, andaba, haciendo las cosas, y tanto que con el hermano César Méndez la íbamos a visitar, pasábamos, por ejemplo, a veces más casi 2 horas con ella, orábamos, cantábamos,
hasta aquel momento que llegó las horas y que le hablamos de entrar al agua. Y allí para el bautismo, ¿verdad? Como decíamos comúnmente. Y entonces ella aceptó, ella también hizo confesión de sus pecados y cuando pasó eso ella dijo, es como si me hubiese sacado un gran peso de encima. O sea que estuvo muchos meses participando firme, estaba bien, para nosotros estaba bien. Y a mí me duele que el desenlace no fue largo, fue corto, pero finalmente falleció. Y no me duele solo el haberla perdido, sino a mí lo que más me duele en todo esto, porque sé que yo, en el nombre de Yeshua, voy a volver a verla y la voy a ver bien. Pienso que si el Adón no le hubiese dado un poco más de vida, yo no hubiese podido realizar el trabajo que realizamos con ella junto con el hermano César. Pero el hecho que a mí más me duele es que nosotros dentro de nuestra congregación teníamos aquellos que nos siguen en segundo lugar, aquellas personas que son consagradas, aquellas personas que hicieron una promesa poniendo las manos sobre la palabra, que iban a trabajar para el Adón. Y yo decía, yo estoy vieja porque prácticamente estoy vieja, no se me nota, no me ven arruga, no me ven nada, porque mi vida siempre ha sido no solo hablar, sino que realmente me he dedicado al Adón, y el Adón trata siempre de que sus siervos se mantengan jóvenes. Así lo enseña la palabra, así lo dice la palabra. Y me dolió de que los hermanos que podían haber estado para ocupar ese lugar de trabajo, de estar con los familiares, de darle el último adiós en el momento en cual se le iba a colocar, no estaban. Me dolió tremendamente que a una persona que se ha luchado y se le ha dado no solo enseñanza, se le ha ayudado. Por ejemplo, su propio hermano, el propio hermano de la fallecida, el hermano Wilman, no fue al velatorio de la hermana. Ni él, ni su hijo, Cristian, ni su hija Camila, ni su hijo Santiago, ni su esposa Mónica, ninguno de ellos. Yo me pregunto si eso es ser, si eso es creer en Yahshua. Bueno, creo que ellos le dicen Jesús, pero si yo vuelvo al tiempo que yo decía Jesús, jamás dejé de cumplir, porque la palabra es la misma. Y eso duele tremendamente dentro de nuestros corazones. A mí me dolió tremendamente el no verlo allí, no porque yo quisiera verlo, pero sí que como hermano de sangre, hubiese cumplido con su hermana y hubiese estado celebrando de que ella se fue salva, que no se fue sin salvación, sino que ella marchó salva. Realmente, yo recuerdo que la palabra ordenaba que hasta aquellos que estaban fuera del pueblo del Adón, de que los que estaban dentro del pueblo del Adón respetaran a los seres queridos cuando murieran y que solamente volvieran a andar y hacer lo que tenían que hacer cuando pasara el tiempo de luto. O por ejemplo, cuando iba a una guerra alguien y le gustaba una mujer y la tomaba, se la podía llevar y tomarla por esposa, pero cuando la llevaba a la casa, el Adón lo primero que hacía era decirle: cuando tomes a esta mujer, no te allegues a ella hasta que ella haya llorado. Así que imagínense, cuando una persona muere, uno recuerda, si es un familiar, los años de cuando era joven,
los años de escuela, los años que vivió, que comió, que jugó, que conversó. Y uno llora que la va a extrañar. Y uno llora el haber vivido tantos años y que se tuvo que ir tal vez antes de tiempo. El Adón siempre, incluso el pueblo, dice la palabra, que el pueblo de Israel lloró a Moisés no sé por cuánto tiempo. Siempre se lloró aunque no fueran hermanos, pero el amor, ¿qué hace una persona si no tiene amor? Muchos dirán, el hermano Wilman estaba afuera, no estaba a 3.000 kilómetros, estaba a 350 kilómetros. No, pero son la clase de personas que hacen la diferencia, ¿no? Que si encuentran una billetera del otro, la devuelven. Sí, eso es la tristeza, ¿no? Marcan la diferencia, y la diferencia que marca es una diferencia de desamor, de ingratitud, una mala diferencia marca, porque uno no ve allí lo que bueno, uno no ve. yo a Wilman, a Mónica, a Cristian, a los hijos de él, el que se quiere hacer el pastor, jamás lo vi en un velorio en un hermano, en todos los años de ministerio. Nunca lo vi en un velorio. Y al otro que hacía la diferencia, a Claudio, que querían hacer la diferencia, y a Patricia y a Raúl, a Raúl tampoco nunca lo vi en un velorio, a Lali tampoco. Ellos les gustan estar bien al lado de las personas mientras están bien. Después que las personas están pasando por un mal momento, tienen miedo de contagiarse de algo, los dejan tirados. Pero eso es una clase de creyentes que hacen la diferencia, ¿no? Y eso no va a decir que no es porque no se le haya enseñado, porque ustedes vieron que acá estamos poquito y estamos enseñando, ¿no es cierto? Hay que elegir un copastor, bueno, para mí es un payaso Wilman, ¿no? Es un paisano. Hay que elegir uno, ¿no? Entonces, siempre enseñamos y siempre tratamos de que la gente, no van a decir que no le enseñamos, ni Wilman, ni ningún copastor, ni ningún obrero va a decir que nosotros no enseñamos a que estuvieran con los hermanos en la enfermedad, de que fueran a un hospital a visitar, que a los enfermos se visitan, pero siempre tuvo que andar a los tirones con la gente, y no puede ser. Y a mí lo que más me dolió ahora es que el dolor, la decepción de la persona que por años uno pensó que podía servir al Adón y que uno, no voy a decir que perdía el tiempo porque uno nunca pierde el tiempo, uno está cumpliendo con lo que el Adón le mandó hacer. Pero sí quiero que ustedes lean Deuteronomio 21:13, allí donde vemos lo que dice nuestro Abacadosh. Sí. Y se deshaga de su ropa de cautiva después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. ¿Vieron? Después que haya llorado, que haya sufrido, porque es lógico que todo el mundo sufre cuando un ser querido parte. Se sufre. Ahí le daba un mes a esa cautiva y le mandaba a los hijos de su pueblo de que respetaran el dolor. Y fíjense que está hablando de una mujer que no pertenecía al pueblo, sino a una mujer pagana, a una mujer que fue tenida en guerra. Ahora, imagínense el dolor que debe sentir, en primer lugar, cuando nosotros tenemos un hermano o una hermana en Yeshua que muere físicamente y que ese lugar va a quedar vacío. Y que nosotros, con el caso de Nair no estaba dentro de la congregación, pero nosotros casi todos los domingos íbamos a estar un rato con ella, a orar, a cantar, y fíjense que si yo lo siento dentro del corazón, ¿cómo no será aquellos que vivieron con ella? Pero uno se topa con cosas distintas. Y la verdad que es muy feo. Yo no sé si el día que yo me muera, mis hermanos van a estar a mi lado, pero con mis hermanos compartimos cosas preciosas.
Y sí, puedo decir que la mayoría de mis hermanos, las mujeres, los hicieron apartarse de la familia. Pero yo he visto que todas las veces que ha pasado algo, ellos están presentes. Sí, y espero que, bueno, sí, a mí no me importa, porque claro, cuando uno muere no sabe nada, no le interesa lo que pasa porque uno ya está libre. Pero sí, fíjense que eso, si a Yahweh le importaba de que esa cautiva llorara la muerte de sus padres, y después sí, se casara con ella y fuera marido y mujer, pero que llorara, que cumpliera con esa etapa de dolor. Porque el dolor por un ser querido merece respeto. Aparte tiene la madre ancianita, ¿no? Ancianita. Y que hay que estar cerca de esa mujer. Porque es una mujer viejita ya, y uno la pudo ver sola. Y ha sido, sí o sí, tendrá los hijos, tendrá muchos hijos, pero se le han ido muriendo primero los hijos. Y eso duele porque pienso que una madre tiene que morirse antes de que se mueran sus hijos. Entonces, ni siquiera, hermanos, yo creo que si ellos hubiesen sido tan buenos siervos, yo no hubiese tenido que pasar el trabajo de luchar, de orar y de tratar de que ella cumpliese con las leyes de los mandamientos de Yahshua y nacer del agua y aprender todo, porque yo creo que todo buen predicador, cualquiera que quiera llevar el evangelio, comienza por su propia casa. Comienza por su propio. Uno muchas veces ve los defectos que hay dentro de una congregación o dentro de los hermanos, pero uno cierra la boca porque lo más importante en ese lugar es Yahshua. Y uno sabe que Él es vida, que Él resucitó de entre los muertos. Y uno lleva la palabra a la casa. Nosotros sabemos por la palabra que Yahshua, nuestro líder, murió. Sabemos que al tercer día resucitó. Conocemos su palabra y Él mismo nos dice a nosotros en el Evangelio según San Juan, versículo 28, de que nosotros, que Él con autoridad, sí o sí, los muertos oirán su voz y se levantarán. Así lo dice la palabra. Oirán su voz y los muertos en el Evangelio según San Juan, que no tiene nadie que asombrarse de eso, porque eso va a pasar sí o sí. Y Él no nos llena la cabeza de fábula ni de tontería, porque Él prácticamente a nosotros nos enseñó, una vez que nosotros dormimos, ni siquiera nos enseña que vamos a morir, sino que dormimos, es el juicio. Y allí, después del juicio, ya nos quedamos con Él, vamos a todo, tenemos que pasar por el tribunal de Yahshua, pero sí o sí, yo sé que por la palabra, Él nos va a justificar, porque la palabra dice que Él es el único mediador entre el hombre y entre Yahweh, y a través de su sangre nosotros encontraremos el perdón de los pecados. Nosotros sabemos de que sí o sí somos perdonados, pero esto que estamos hablando ahora no es por respeto a nuestra fe, si es por el comportamiento que nosotros tengamos después de haber escuchado estas palabras. En primer lugar, tenemos que demostrar que somos educados, y a veces hasta puede morir un vecino, y a veces nos enteramos después de que ha muerto, después que lo han enterrado, y nosotros por educación tendríamos que acercarnos a la familia y saludarla. Pero si sabemos que aún podemos ir, tratar de ir y de estar allí. Y no es que sea algo lindo ir y estar en un lugar de tristeza,
pero la palabra nos indica. Si el día de mañana muere un familiar de nosotros y no tenemos a nadie, eso va a ir con respecto a lo que sembramos. Si no tenemos una palabra de consuelo, si no tenemos una palabra de amor, si no tenemos a nadie que nos ayude, que nos dé un ánimo, es porque nosotros no lo hicimos, porque nos hemos comportado como animales, sabiendo que la palabra nos enseña a estar junto con nuestros hermanos y estar junto con nuestros vecinos, con la gente que esté allí cerca nuestro. Y yo les digo que hoy para mí fue un día de dolor, de decepción, de tristeza, de angustia, porque a este muchacho que yo siempre le amé como un hijo y que siempre decía mi hijo, mi colorado, le decía porque siempre todo colorado, la cara, todo colorado, lo amé. Y el dolor es que no respeta a Adón, no ama a Yahshua, no ama a Yahweh, porque el que ama al Padre, el que ama a Yahshua HaMashiach, respeta su palabra y la pone en cumplimiento. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua.